Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Creo que algunos de nosotros ya nos conocemos. Agradezco en primer lugar al doctor Raimundo por la oportunidad que nos da sobre compartir algunos conocimientos y más que conocimientos, tips, ¿no? Tips diagnósticos en cuanto a la emergencia pediátrica. Se ha tratado de enfocar sobre todo a la parte más frecuente, como lo es la patología respiratoria, que lo hemos dividido en tanto alta como baja, pero vamos a ver algunas otras situaciones también de importancia que nos lleva a un niño en edad pediátrica a la emergencia. Entonces, para comenzar esto, pues los servicios de emergencia, en los hospitales generales, muchas veces nos vemos agobiados, nos vemos bastante atareados en cuanto a recibir paciente en edad pediátrica que es obviamente muchas veces solamente urgencias y obedece a la experiencia del pediatra, del médico que se enfrenta en primer lugar a este tipo de casos. Sin embargo, tenemos nosotros que hacerle frente a la ansiedad que tienen los padres de familia, ¿no? La presión que ejercen los padres de familia, obviamente, por un pequeño, una personita en edad temprana que tiene algún tipo de malestar y que de una u otra manera preocupa y causa un estado de tensión en el padre de familia, y él nos presiona muchas veces a utilizar algunos medios de diagnóstico, dentro de estos la radiología. La radiología, si bien es cierto, tiene un buen acogida, se ha demostrado su utilidad. Sin embargo, no hay riesgos que se tienen que exentos, ¿no? No está exento de riesgos. Uno de ellos es, pues, obviamente, la utilización de las radiaciones ionizantes. Todos nosotros sabemos que el paciente en edad pediátrica está en pleno desarrollo y que sus órganos no son tan iguales que los del adulto. En los en los hospitales generales, ¿no? Bueno, en donde tenemos nosotros radiólogos generales, recuerden ustedes que ahora las especialidades en medicina se han vuelto ya subespecialidades en todos los campos. Tenemos pues neurólogos pediatras, tenemos nefrólogos pediatras, neumólogos pediatras, al igual entonces en la radiología. En el Perú está preconizándose mucho por el momento la radiología intervencionista. Sin embargo, en otros países tenemos ya neuroradiólogos solamente enfocados en lo que es el área neurológica, ¿no? Sistema nervioso central. Pero también tenemos los radiólogos pediatras, ¿no? Que son médicos radiólogos que tienen una subespecialidad justamente en imágenes diagnósticas en el área de pediatría. Pero en donde nosotros estamos en un hospital general como el nuestro, muchas veces tratamos de enfocar al niño como un adulto pequeño, y eso pues induce algún tipo de errores o malinterpretaciones en lo que podemos estar observando. También se ha hablado mucho en algunas literaturas sobre la radiografomanía, en donde pues básicamente lo primero que tenemos a la mano, porque es un método barato y es un método pues ampliamente extendido en las instituciones de salud, a la radiografía convencional. Ahora ya es una radiografía digital. Es rápido, ¿no? Si ustedes imagínense que ya con todo este avance tecnológico que ha habido en la ayuda diagnóstica en el campo de las imágenes, ni siquiera el paciente regresa de la emergencia que le han tomado la radiografía y ustedes ya tienen la placa con el sistema PACS. Obviamente, en nuestro hospital hay serias deficiencias por múltiples razones que nosotros conocemos, y uno de esos es presupuesto y también por la cuestión de las actualizaciones. Comprarse una computadora en este momento, en 6 meses, creo que esa computadora ya está desfasada. Imagínense cómo será un sistema de archivamiento de imágenes diagnósticas, a la que la tenemos del año 2014 o 2015, si es que mal no me recuerdo, y han pasado más de 5 años y para actualizar esto no tenemos. A tal punto que el sistema que nosotros tenemos funciona bajo el entorno de Windows 2007, ¿no? Perdón, el Windows 7. Y Windows 7 ya desapareció, ¿no? Ya estamos en el Windows 11. No, parece que no han previsto, o no sé qué cosa habrá pasado, y la situación va por la situación comercial también. Muy bien, volvamos entonces. Los servicios de radiología en general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy un médico radiólogo general, también tenemos que enfrentarnos a la pediatría. Hemos hecho algunas rotaciones dentro de la especialidad, así como todos ustedes, en lo que es radiología puramente pediátrica, y tenemos algunos conocimientos, pero muchas veces tendemos a
por la cuestión de la rutina, a enfocar al niño, las imágenes diagnósticas, como un adulto pequeño. Hemos querido hacer algunos acápites acá sobre la situación de la patología más frecuente que lleva al niño a los servicios de emergencia. Uno de estos es el niño con obstrucción aguda de la vía aérea. Nosotros hablamos en patrones. Ya todos ustedes conocen, creo que el patrón radiológico es una situación que se da para diferentes nosologías o para diferentes enfermedades. Seguimos una imagen que puede ser característica para que puede estar afectando una cierta área. Por ejemplo, lo más frecuente, la condensación o la consolidación. Sabemos que va a afectar la vía aérea, perdón, que va a afectar el espacio aéreo, el alveolo fundamentalmente, ¿cierto? Y eso nos da un determinado patrón, una condensación, que la vamos a ver posteriormente. Pero la condensación, la ocupación por algún tipo de líquido del alveolo, no solamente puede ser un exudado, puede ser un trasudado, puede ser pus, puede ser sangre, y todo eso nos da siempre la connotación radiológica de condensación. ¿Qué es necesario? ¿Qué se hace necesario para el diagnóstico final? La clínica, el cuadro clínico. Y otra vez aquí regresamos a alguna situación en donde vamos con los residentes, le incidimos a los residentes que tengan, por lo menos, ponernos un diagnóstico preciso para podernos orientar, porque nosotros somos ayuda diagnóstica, ¿no? Nosotros somos sencillamente una comprobación de lo que ustedes ya están pensando, que ustedes están haciendo una hipótesis diagnóstica. Lo único que van a hacer es devolverle una imagen y decirle, si lo que estás pensando es cierto, pero atendiendo al cuadro clínico que trae el paciente. Entonces, en el niño con obstrucción aguda de la vía aérea podemos nosotros decir que hay vías aéreas superiores. Y regresamos a nuestra vieja anatomía, una anatomía radiológica en la cual la radiografía de cuello es una de las más importantes. Pero esto, lamentablemente, se tiene que hacer con una técnica adecuada, con una técnica en la cual, perdón, una técnica en la cual deba tener la cantidad de radiación necesaria para que yo pueda observar las diferentes áreas que necesariamente lo voy a interpretar en una escala de grises, ¿no? Haciéndolo fácil para todos ustedes. Blanco, gris, muy gris, negro. Expresado en densidades radiológicas, ¿no? Los términos radiopaco y radiolúcido son utilizados en lo que es la radiología convencional. En una radiografía del cuello, con una adecuada técnica, con los valores correspondientes, nosotros podemos analizarlo de tal manera que podamos ver las diferentes estructuras anatómicas, que en este caso nos amerita ver el cabo faríngeo, ¿no? Recuerden ustedes que la faringe se divide en la naso, en la oro y en la laringofaringe, tres planos que yo podría reconocer. Esto de aquí, por ejemplo, es la adenoides, ¿sí? Y lo que vamos, identificar el hueso ioides. Con la identificación del hueso ioides, nosotros podemos ver que adyacente a esto está la epiglotis y algo especial que es el pliegue ariteno-epiglótico o ariepíglota. ¿Por qué? Porque una de las principales patologías que afecta a la vía aérea superior es la epiglotitis. ¿Y qué otra cosa tenemos que observar aquí? Los tejidos blandos prevertebrales. Esta imagen gris clara por delante del borde anterior de los cuerpos vertebrales tiene dos porciones. Una porción que es un poco más angosta y una porción que es un poco más amplia. Nosotros siempre nos vamos a parámetros. Se dice que hasta la cuarta vértebra cervical, esto debe medir 7 milímetros. O sea, todo lo que se aparte de eso, pues nos va a tener que llamar la atención. Y por debajo de la cuarta vértebra cervical, el espesor, la anchura, el grosor de estos tejidos blandos que está representado por toda esta línea radiopaca es 22, llegan hasta 22 milímetros. Entonces, eso es algo importante porque nos va a hacer sospechar de alguna cosa, a pesar de que la radiografía es bastante fría y muchas veces hasta podría decir yo de que es subestimada, ¿no? Porque ahora con los métodos pues grandes de ayuda diagnóstica, con la aparición de la tomografía multicorte, con la resonancia magnética, la radiología, incluso con mi mismo residente de radiología, está siendo relegada, ¿no?
ya no queremos ni siquiera informar, y pues peor, los tecnólogos a veces tampoco dicen, no, radiología, ya no, quieren hacer su tomografía, quieren hacer sus resonancias, pero creo que eso es materia de otro análisis. Muy bien, entonces, esas son dos cosas principales que tenemos que observar, la radiolucidez que hay, la columna aérea gaseosa que hay en cabo faríngeo y los tejidos blandos prevertebrales, ¿ok? Muy bien, entonces habíamos dicho sobre la primera que era la epiglotitis. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre esta radiografía en donde esta imagen radiolúcida que está justamente posterior al hueso yoides, que recuerden ustedes que tienen, divide en dos regiones, una región suprayoidea y otra infrayoidea, ¿no? Con esta, comparen ustedes acá, la columna radiolúcida se está interrumpiendo. Obviamente, esto debe ser tomado con una técnica adecuada, vuelvo a repetir, porque los niños son poco colaboradores. Al niño no le puede decir, estate quieto, no te muevas, peor aún si llega con un distrés respiratorio, peor si llega con un padre muy ansioso, una madre muy ansiosa, pocos colaboradores. Entonces, genera bastante estrés, tanto en el personal asistencial como en el paciente acompañante. Entonces, aquí tenemos, por decir, el reconocimiento del hueso yoides. Y hay una imagen, ¿no? Tumefacta, radiopaca, que está proyectándose hacia la columna gaseosa y está obstruyendo o está teniendo una doble densidad. Con el cuadro clínico, recuerden ustedes que la etiología de la epiglotitis es la hemófilos influencia tipo B, que está en un grupo etario más o menos entre los 3 y 6 años, y esto debe ser importante para nosotros porque dependiendo de eso también podemos tipificar o catalogar determinada patología. Provoca un edema de epiglotis y de estos pliegues que habíamos hablado del pliegue ariteno epiglótico signado con una flecha negra, hace la distensión de la hipofaringe y obviamente altera la transparencia usual, habitual de la columna gaseosa. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con las infecciones víricas de la vía aérea superior, como la laringotraqueitis y el cruce espasmódico, que tienen algunas otras connotaciones. Por ejemplo, la laringotraqueitis, que mal no recuerdo, es sobre todo en la hipofaringe, en donde provoca una estenosis, igual que el CRUX, pero el CRUX tiene una forma de presentación más en pacientes un poco más jóvenes o, bueno, más infantiles, ¿no? 3 meses, de los 3 meses. El acceso. Fíjense ustedes esa columna blanda, estos tejidos blandos, totalmente diferente a lo que vimos inicialmente. Habíamos dicho que hasta la cuarta vértebra cervical es delgadita y flaquita y de ahí hay una transición. Pero esta es una columna totalmente homogénea, paralela, radiopaca. ¿Y qué está provocando? Está provocando una rectificación de la lordosis fisiológica, ¿no? La columna cervical tiene una lordosis fisiológica, tiene una alteración del eje con una convexidad anterior. En este caso, esta columna está recta, el espacio de los tejidos blandos va más allá de lo esperado, ¿cierto? Y esto nos podría hacer pensar en que algo está sucediendo detrás de la faringe. Si esto va asociado a un cuadro clínico infeccioso, podríamos asociarlo de que esto podría ser un acceso retrofaringeo por detrás de la faringe, ¿no? Recuerden ustedes que esos accesos están causados por infección bacteriana con flora mixta, pero sobre todo aquí tienen que ver los anaerobios, que van por vía hematógena o van por se provocan por algún problema de contigüidad, alguna estructura que está con un problema infeccioso, llega justamente al espacio retrofaríngeo. Se da en un grupo de 6 meses a 12 meses y, como hemos dicho ya, provoca rectificación de la lordosis o incluso inversión. La curvatura que es anterior se podría ver posterior y el gran incremento de las partes blandas por delante de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales, que provoca dificultad respiratoria, fiebre alta, dolor y rigidez cervical. Cuando hay este tipo de cosas, ¿no? Quizás el diagnóstico aquí no sería radiológico. Esa es otra de las situaciones que nosotros tenemos que incidir. Elección del método diagnóstico, ¿no? Porque si yo sé que no voy a tener una, digamos, respuesta que me lleve a una decisión o a una conducta, entonces no le voy a pedir. Hablábamos la vez pasada con la doctora que está rotando por el servicio sobre la taquiña transitoria recién nacido, ¿no? Le pediríamos una radiografía para que en la sospecha del acceso retrofaríngeo, lo primero que se debe ser solicitado es una ecografía de cuello.
porque en la ecografía del cuello puede discernir entre colecciones líquidas. Ahora, dependiendo del cuadro clínico, del grado de compromiso, de la situación terapéutica, si está yendo bien o está yendo mal, podríamos elegir algunos otros tipos de cosas. Por ejemplo, la tomografía. Unas cositas sobre la tomografía, importante. Cuello es una de las regiones que nos provoca bastante dificultades por la gran cantidad de estructuras que suceden ahí. Y hay que tener un enfoque anatómico bastante minucioso como para poder enfrentarnos a una tomografía de cuello. Sin embargo, aquí dos cosas y dos tips importantes para ustedes. Uno, esta imagen hipodensa, ya acá vamos a hablar de hipodensidades e hiperdensidades, ya no hablamos de radiolúcido ni de radiopaco. Acá tenemos una imagen, bueno, una formación tubular, una estructura que contiene aire, por lo tanto es hipodensa dentro de la tomografía, y justamente por detrás encontramos el espacio retrofaringe, ¿no? Este es aire de la faringe, y por detrás tenemos signado con rojo este pequeño espacio que es el espacio retrofaringeo totalmente delgado. A los costados vamos a tener, esta es una tomografía con contraste porque están realzando, ¿no? Son estructuras vasculares que cuando lo montamos en una reconstrucción axial, vamos a ver los vasos obviamente axiales. Si lo vemos en una proyección coronal, lo vamos a ver más tubular. Pero acá está el espacio, el carotidio con el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Y en la reconstrucción sagital, pues obviamente las estructuras van a cobrar mejor relevancia y van a ser más reconocidas que en la radiografía en donde todo se superpone, ¿no? Lo mismo, a echarle ojo a los tejidos blandos que quedan por delante de la columna vertebral cervical, ¿no? Y teniendo en cuenta que es más delgado a partir de C4 para arriba y es un poco más ancho a nivel de C4, del borde inferior de C4 para abajo, ¿no? Entonces, eh, todo esto nos lleva, pues, a observar esto. Obviamente, lo anterior, estoy acá, está bonito porque he sacado del libro, está bien bonito, bien anatómico, pero esto es la vida real en donde las imágenes no son tan buenas, a veces los tomógrafos no son los adecuados. Acá tenemos un tomógrafo de lujo, ¿no? Tenemos como 500 y pico de cortes que nos hacen mejorar la resolución y sobre todo, más que la resolución, la reconstrucción de las, porque mientras más fino el corte, mejor vamos a hacer reconstrucciones. En este caso, por ejemplo, esta es una tomografía, miren ustedes lo que decíamos, el espacio, la faringe con aire, y por delante, perdón, por detrás de la faringe y delante del cuerpo vertebral, que es esta estructura ósea, vamos a encontrar una imagen hipodensa que está ocupando ese espacio y que hemos visto que no debería ser tan ancho. Aparte de eso, la administración de la sustancia de contraste, ¿sí? Hace de que esta estructura se realce, capte de manera anular los bordecitos, y esto pues obviamente en una reconstrucción axial, una reconstrucción coronal, y miren ustedes la reconstrucción sagital, en donde demostramos de una manera ya muy clara que hay una imagen hipodensa, una colección hipodensa que realza periféricamente y que está modificando el eje de la columna cervical. Esto, asociado obviamente al cuadro clínico que trae la criatura y con el pensamiento, la hipótesis diagnóstica de ustedes, nos van a dar el diagnóstico de un acceso retrofaringeo. Los cuerpos extraños obviamente es pan de todos los días, ¿no? Hay muchas cosas que la vez pasada conversábamos con el doctor Raimundo sobre qué cosa era lo más que nos había llamado la atención. Hemos visto de todo, casi de todo. Acá, por ejemplo, hay un alambrecito de lapicero, ¿no? Es un resorte de lapicero que el niño se lo pasó y que no está en el aparato digestivo, está en toda la vía aérea, ¿no? Fíjense ustedes, está en la columna gaseosa, radiolúcida, no está en la vía aérea, pero por extensión puede llegar a comprometer los tejidos circundantes, ¿no? Eh, bueno, la ingestión de cuerpos extraños en forma general, tanto para adultos, no, el 80% se presenta en niños, ¿no? 20% en adultos, pero en adultos que tienen algún tipo de alteración mental, ¿no? No todos nos estamos metiendo objetos a la boca. También se ha dicho de que los objetos inorgánicos es más en el grupo pediátrico. Objetos inorgánicos, romos pequeños, monedas, que son las preferidas por los niños alcancía que le llamamos,
tenemos algunos otros tipos de objetos bastante raros. Y en los adultos más son los objetos orgánicos, huesos de pollo, huesos de res, tronchas, bueno, y algunas otras estructuras orgánicas. Es variable en el caso de los niños, ¿no? En la radiografía se evalúan los tejidos blandos y en ciertas ocasiones puede ayudar a diferenciar dónde está localizado. Acá, por ejemplo, no hay más que decir que esto está definitivamente en la vía aérea, ¿no? ¿Dónde se puede impactar? ¿Dónde se pueden quedar? En las amígdalas, en la base de la lengua, en la vesícula y en el seno piriforme. Hay algunas otras cosas dadas por la radiografía. Ustedes en el 2.1 están viendo un clip metálico introducido en toda la fosa nasal, demostrado por una radiografía simple. Esto es un cuerpo hiperdenso en la fosa nasal derecha, un niño que sufre un accidente de tránsito 2 años antes y que él iba adelante y el parabrisas se rompe y hay una impactación de vidrio que nunca se dieron cuenta, pero que 2 años después el niño comienza con rinorrea, con una cuestión fétida, maloliente, sacan una tomografía y recién se dan cuenta que había un fragmento de vidrio. Este es un caso que tuvimos en el hospital hace mucho tiempo. Un paciente que llega, no me acuerdo cuántas semanas tenía, cuántos meses, creo que 3, 4 meses, no recuerdo bien, presentado por uno de sus asistentes, que es el doctor Ormeño, en la Acta Gastroenterológica Latinoamericana, ¿no? Quien les habla, participó en el diagnóstico inicial, lo habían estado tratando en una posta como faringitis, y después de una semana, 7 días después, el niño se complica, o la niña se complica, y viene acá con un distrés respiratorio. Al inicio, sacamos una radiografía, una tomografía, esto ya es una radiografía con sustancia de contraste, un contraste hidrosoluble, con un dedo de guante, no permitía el pasaje de la sustancia de contraste, y observamos acá una imagen como si fuera una mariposita con una estructura, con una saliencia filiforme, ¿no? Y esto fue lo que se encontró luego de la operación, ¿no? Un arete. Se lo había pasado, había perforado el esófago, había hecho una mediastinitis. También vemos aquí una condensación neumónica que no nos ayuda mucho pero no sé si lo podrán observar justamente con una limitación de la cisuramiento, ¿no? Como les repito, esto fue presentado hace algunos años atrás, lo pueden revisar en esa revista. Hay que tener en cuenta que algunas cosas es edad pediátrica, está en desarrollo. Hay que pensar también que pueden hacer algunas cosas congénitas, cosas que vienen del nacimiento. Es una estructura central hipodensa. Esto que está acá, lo que señala la flecha blanca, casi igual que un absceso, pero no es un absceso, porque acá tenemos la vía aérea y no está detrás, ¿no? Esto está en el área submandibular y a nivel central correspondiente a un quiste tirogloso. En la otra diapositiva, perdón, en la otra imagen, tenemos una imagen también hipodensa, medial al músculo macetero, ¿sí? Y esto corresponde a un quiste de una hendidura branquial. Entonces, en la edad pediátrica hay que pensar también en algunas situaciones que vienen de nacimiento, ¿ok? Muy bien, eso en cuanto al paciente con obstrucción de la vía aérea. El niño con cuadro respiratorio agudo, que trae como síntomas fundamentales tos y fiebre. En este caso, las infecciones agudas de la vía respiratoria, sobre todo las vías respiratorias bajas, constituyen una de las causas más frecuentes de solicitud de estudio radiológico en niños. Tal vez hasta abusamos un poco de la situación, porque hay patología netamente viral que a veces no ameritaría que le diéramos una radiografía, pero ya sabemos, entonces el niño está ahí, el padre de familia está ahí, y nosotros estamos totalmente abarrotados de emergencias, y bueno, que vayan avanzando con la radiografía. En la mayor parte de los casos hemos dicho que se trata de infecciones víricas y obviamente no bacterianas, que seguramente no van a necesitar ningún tipo de estudio radiológico, pero lo ponemos. Las dimensiones de la vía aérea en niños, ¿ya? Recuerden ustedes que no son iguales que las de adultos. Es obvio que estas dimensiones son más pequeñas y hacen que estas infecciones víricas se manifiesten fundamentalmente como edema de la pared y como incremento de las secreciones. O sea que a las finales, ¿qué va a dar? Van a dar atelectasias. A diferencia de quién, de los adultos, donde las vías aéreas son superiores, pero la extensión de este tipo de patología va hacia el intersticio. ¿Okay? Entonces vamos a darles algunos
claves en cuanto a qué observar, ¿no? Bueno, hemos dicho que en el adulto suelen manifestarse como un patrón intersticial de predominio periliar. Se acompañan los pacientes pediátricos sin atelectasias con tamaño variable debido al acúmulo de secreciones o la mucosa, el engrosamiento de la mucosa por el problema inflamatorio que se está presentando. Las infecciones víricas afectan a las vías aéreas, por lo que las alteraciones radiológicas reflejan su distribución. Esto es algo que deberíamos tenerlo siempre en cuenta en cuanto a infecciones víricas. Son bilaterales, son simétricas y son centrales. ¿A qué me refiero con central? Central es todo lo que está pegado hacia la línea media. ¿Sí? Simétrico y bilateral son dos términos que no tienen mayor explicación, pero central, cuando yo hablo de lesiones centrales, son aquellas que están más cerca a la línea media y que en nuestro caso vamos a tener que observar la región de los ilios, ¿no? Entonces, en ese caso, los hallazgos nos indican que debe haber mala definición de la densidad. Cuando nosotros ya hemos visto una determinada cantidad de radiografías, podemos ya discernir, oye, que nos llame la atención que algo está sucediendo con la distribución de esta trama pulmonar. ¿Quién es la trama pulmonar? La trama pulmonar solamente son los vasos sanguíneos, porque los bronquios no deberían verse radiológicamente. Sin embargo, recuerden ustedes que por anatomía los vasos tienen una íntima relación con los bronquios, porque tienen su distribución y van acompañados los vasos con los bronquios. Entonces, la trama pulmonar yo podría ser la extensiva, que también por ahí está viajando el bronquio. Y cuando es algo congestivo, cuando está el refuerzo de la trama, que es lo que el radiólogo casi siempre pone en sus informes, refuerzo de la trama broncovascular, es justamente la traducción de que algo está sucediendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces podemos ver para un ojo más experimentado ya la presencia de enopatías en los cilios, y cuando son víricas es difícil de que haya derrame pleural. No significa de que no haya, pero es infrecuente que vaya asociado de derrame pleural. El derrame pleural, recuerden ustedes que tenemos que ver los ángulos costofrénicos, ¿sí? Muy bien. Si es que pasan al intersticio, si es que se van al intersticio, el patrón será retículo nodular. Entonces, no olvidar, infección vírica central, bilateral y simétrica. Hay algunas cosas importantes que nosotros debemos analizar. Por ejemplo, este es paciente con infiltrados peribroncovasculares, ¿no? Incluso hay alguna alteración intersticial, pero hay dos cosas importantes aquí, ¿no? Es el mismo, en este de acá, en esta radiografía del lado izquierdo de sus pantallas, ¿ya? Lo que observamos nosotros aquí es un campo pulmonar incrementado, más amplio. Vemos una radiopacidad en el tercio superior del campo pulmonar derecho, ¿no? Y tenemos una alteración de la trama pulmonar en el lado izquierdo mucho más que el lado derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta los parámetros de calidad de la obtención de la imagen. Uno de ellos es el centrado de la imagen. Si el paciente, si el niño está mal rotado, no quiere decir que el niño tenga una escoliosis, ¿no? El niño se tira, se voltea y a veces es difícil mantenerlo. Entonces, tenemos nosotros que echarle mano a algunas situaciones especiales para la observación. En este lado de acá sí es donde las alteraciones se ven un poco mayor. Pero aquí la pregunta sería, ¿esto es parenquimal o esto es viral, por decirlo así, o es bacteriano? Muchas veces es difícil la situación, pero acabamos de decir que en las infecciones víricas es atelectasia lo que más se produce, ¿no? Muy bien, entonces, acá lo que tenemos es una imagen radiopaca, algo triangular. No veo yo el borde cardíaco, entonces estamos frente al famoso signo de la silueta, ¿no? Pero aquí, ¿qué cosa hay? Este campo pulmonar del lado izquierdo es mucho más grande que el campo pulmonar del lado derecho. Aquí hay una restricción de volumen, hay una disminución de volumen, lo que no provocaría un problema inflamatorio neumónico. Entonces, esto
es una imagen triangular con signo de la silueta positiva, con restricción de volumen y con disminución del mismo. Esto es una telectasia. Esta es una telectasia que luego se va a comprobar con una radiografía lateral. Este es otro puntito de los que me gustaría detenerme un poco. La radiografía lateral no debe ser rutinaria. Ahora ya están pidiendo, bueno, no lo he visto mucho en pediatría, pero en nosotros sí, en neumo sobre todo, radiología lateral, frontal y lateral, frontal y lateral, frontal y lateral, de una manera pues ya, digamos, protocolizada. Me parece que eso no debería ser así porque la radiografía lateral se solicita cuando se ha visto algo en la frontal. ¿Por qué? Por protocolo, la radiografía lateral se toma del lado izquierdo, es decir, el paciente va a ir con el lado izquierdo pegado a donde va el detector de la imagen o el chasis. En mi tiempo hablábamos de chasis. Ahora ya hablamos de flat panel, hablamos de detector de la imagen, ¿no? Si nosotros no le solicitamos específicamente lateral derecha, tengan por seguro que el tecnólogo va a poner el lado izquierdo para ello. ¿Cuándo se toma la radiografía lateral derecha? Cuando el problema está al nivel derecho, ¿cierto? Entonces, aquí, si uno solicita radiografía de tórax, frontal y lateral, el tecnólogo le va a tomar de izquierda, no le va a tomar la derecha, salvo que ustedes digan lo contrario. Pero ¿cómo van a decir ustedes lo contrario si no han visto primero la frontal? Entonces, no debería ser rutinario, frontal y lateral. Las laterales son sencillamente una cuestión que se derivan de lo que es hallazgos en la frontal. Muy bien, aquí este es esto es del anterior. Miren acá, esto, ¿sí? Que ya lo habíamos descrito y que acá nos está indicando de que hay una restricción de volumen, que hay una disminución de volumen. Hay una imagen triangular limitada por la cisura mayor hacia abajo y limitada por la cisura menor. Además hay desplazamiento cisural y eso es atelectasia con desplazamiento. ¿Ok? Muy bien, acá hay una resolución de la atelectasia. Este es el mismo paciente, en C es el mismo paciente de este de acá, en donde ya ustedes ven que la atelectasia se ha resuelto, seguramente hay ventilación, el problema obstructivo se ha pasado, hay un incremento de la mejor ventilación y tenemos una, digamos, un campo pulmonar radiopaco, un campo pulmonar inusualmente con una densidad radiológica que no es la habitual. ¿Okay? Se queda solamente una alteración bronquial e intersticial que se ha ido al intersticio. La bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro infeccioso vírico o también dicho que es por micoplasma, ¿no? Donde se dan en niños pequeños, los menores de 2 años, y provocan un discreto engrosamiento peribronquial con atrapamiento aéreo. Cuando yo hablo de bronquio peribronquial, casi siempre me dirijo, o siempre debería dirigirme, a los hilios. Miren ustedes acá, el hilio totalmente grueso, ensanchado, muy heterogéneo, ¿no? Que nos da a interpretar que debería ser un problema a nivel bronquial, o es un engrosamiento peribronquial. El atrapamiento aéreo, horizontalización de costillas, y entre una costilla y otra costilla, aquí se da un abombamiento del parénquima pulmonar. Con eso yo podría estar diciendo de que hay ahí algún tipo de atrapamiento. La clínica respiratoria en este caso de la bronquiolitis es mayor o predomina sobre la clínica infecciosa, o sea, lo que es disnea y taquignia, obviamente destaca sobre la fiebre. En este caso, por ejemplo, es algo importante también saber o poder diferenciar. Muchas veces es difícil diferenciar una atelectasia de una condensación. Nuevamente, la atelectasia disminuye volumen. Acá hay una disminución de volumen y hay broncograma aéreo. El broncograma aéreo no es una situación sine qua non de consolidación. También se puede observar en las atelectasias, como en este caso. Aquí la cisura está ascendiendo.
la cisura ha ascendido, entonces hay restricción, hay disminución de volumen, esto corresponde también a una atelectasia, hay elevación de la cisura mayor. Yendo más abajo, más allá de la vía aérea, las infecciones del parénquima pulmonar. Es importante diferenciar acá, o tratar, por lo menos intentar diferenciar si el patrón es alveolar o si el patrón es intersticial. Muchas veces esto pues es bastante difícil en una radiografía convencional. Es mucho más fácil en la tomografía, ¿no? Es mucho más sencillo en la tomografía. Aquí la relación entre los hallazgos radiológicos, la clínica, la edad cuadro clínico, el laboratorial, factores ambientales, ¿no? Se debe tratar de discernir mejor para delimitar las posibilidades de diagnóstico. Lo que les decía, comenzar con una sola proyección. La proyección lateral es una proyección alternativa, es una proyección que se deriva. Muchas veces con una buena radiografía frontal no se hace necesario ya una radiografía lateral, salvo algunas situaciones especiales. Y el diagnóstico se basa específicamente en el aislamiento del germen. Los grandes tratados de radiología, cuando yo me formé hace 20 años atrás, mucho más atrás, decían las características de la neumonía. Neumonía por estafilococo, neumonía por neumococo, neumonía por haemófilos, y daban características radiográficas específicas de cada germen. Creo yo, humildemente creo que eso no es, no, una condensación es una condensación, una consolidación es una consolidación. Creo que sería incapaz de decir, oye, es una consolidación por un haemófilos influenza. Parece que hay algunas características, bueno, pues que, por decirles, eh, estafilococo cavita, ¿no? Podría estar más asociado, y nosotros vemos una cavitación dentro de una neumonía, posiblemente pueda ser debido a ese germen, pero así decirlo, así tan certeramente, no, ¿no? Lo único es el aislamiento del germen con cultivo de esputo, con hemocultivos, etcétera, ¿no? Ya, aquí, ¿qué cosa tenemos aquí? Una radiografía de un niño pequeño y destaca el ensanchamiento del mediastino. Sabemos nosotros que aquí hay algo importante que es el timo. ¿Hasta qué edad se puede ver el timo? Ya se ha dicho de que se puede observar hasta los 3 años de edad. Eso es lo que dicen los tratados de radiología. El timo debe verse hasta los 3 años, pero se pueden ir hasta los 7, incluso hay pacientes de 18, 21, pero no es lo común, no es lo habitual, ¿no? Este es la radiografía del mismo paciente, ¿ya? ¿Qué observamos? Observamos una asimetría ventilatoria, le llamamos, porque este pulmón es más negro que es más blanco. Punto número 1, ¿no? Este parece mucho mejor ventilado que este de acá, y aparte hay un ensanchamiento de las costillas y hay una imagen algo extraña que está alterando el borde cardíaco del lado izquierdo. Pero cuando este paciente lo ponemos mejor centrado, todo cambia y nos da eso. Una mejor simetría de los campos pulmonares, ¿no? Hay una persistencia acá de una imagen que se sobrepone en el mediastino, pero básicamente entre el lado izquierdo y el lado derecho ha habido una variación abismal. Yo el lado izquierdo la veo y podría malinterpretar todo si no le han hecho la corrección para la obtención de la imagen. Y también hay que decir pues que los niños pequeños tienen una anatomía totalmente diferente a los niños que ya son un poco mayorcitos, ¿cierto? Uno de ellos, esto parece una gran cardiomegalia global, que no es una cardiomegalia, sino es la superposición del timo. Los niños mayores, pues obviamente ya los adolescentes que están llegando ya a una formación casi como los adultos, es mucho más fácil la diferenciación. En la radiografía, yo podría decirte que esta es una consolidación neumónica. Sin embargo, el niño había levantado mucho el lado derecho y estaba dando una falsa neumonía. Cuando al paciente se le rota y se le pone en mejor posición, la flecha blanca nos demuestra un pequeño borde y nos dice de que esto es un timo hipertrófico, un timo elongado, alargado, un timo prominente, ¿no? Entonces, una falsa neumonía por un timo que fue, si nosotros no tenemos ningún dato clínico,
yo te lo podría informar como una neumonía. Más aún si nosotros no hacemos la rectificación en la obtención de la imagen, ¿no? La extensión del timo hacia el espacio retroesternal inferior también es algo habitual, algo que tienen que tener en cuenta en la radiografía lateral. Otra de las cosas para que ustedes diferencien el famoso timo, que es el que más nos causa problemas, son las pequeñas hendiduras que hay con el borde cardíaco, como este de acá. Una pequeña hendidura que a veces pueden ser en un solo lado o que a veces pueden ser en dos lados, ¿no? Son las hendiduras del timo que nos hacen diferenciar justamente a esta estructura anatómica que no debe ser interpretada como algo anormal. Acá hay una doble hendidura en el lado izquierdo. A esto le llaman las ondas tímicas. Y la que es más frecuente y más habitual, esto que podría verse como una imagen radiopaca, triangular, de vértice superior y de base inferior, que no es otra cosa más que el timo con su famoso signo de la vela, ¿no? La vela que la podemos nosotros observar o representar de esta manera. Muy bien, entonces, en cuanto a las infecciones bacterianas, lo que vamos a afectar va a ser el alveolo. Miren ustedes que una vez que terminan los bronquios, los bronquiolos, están los espacios aéreos que contienen alveolos en un conjunto, sacos alveolares de 12, 18 alveolos, donde tienen aire. Pero si este espacio se comienza a llenar de algún tipo de líquido, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser exudado, puede ser transudado, lo que fuera, ¿cierto? Entonces va a darnos la gran connotación o la representación radiográfica de una condensación. ¿Por qué? Porque aquí se está afectando el espacio aéreo y se va a iniciar en zonas más distales en los alveolos. En la radiografía, ¿qué vamos a observar? Consolidación, o también denominada condensación con broncograma aéreo, que pueden ser lobares, que pueden ser segmentarias, y que son descritos muchas veces como infiltrados algodonosos, como si fueran, ustedes levantan la mirada, ven al cielo y ven algunas nubes. Esas imágenes que dan las nubes la podemos representar en las radiografías convencionales, ¿no? Y acá hay algo importante, a diferencia de la telectasia, no hay pérdida de volumen, no hay restricción, no se contraen, no se colapsan, es obvio, ¿no? Y ya vamos a ver por ahí unas imágenes bastante representativas. Hay algunas situaciones especiales, hay algunas variantes, obvio. ¿Quién no se ha enfrentado a una radiografía que haya una neumonía redonda? En donde podríamos nosotros interpretar como si fuera una lesión, una masa, una tumoración que está en el campo pulmonar, ¿no? Pero nuevamente la recomendación del cuadro clínico respectivo, ¿no? En este caso sí, pueden acompañarse, o es habitual que se acompañen de derrame pleural, ¿no? Que cuando es importante, cuando vela todo el campo pulmonar, podríamos cuantificarlo con ecografía, ¿no? La ecografía, antes que la tomografía, podría darnos algunas información importante sobre lo que es la medición, la cuantificación del volumen y la presencia de sectos o no, que podrían dar una conducta terapéutica un poco más agresiva, como de corticación y algunas cosas más que ustedes saben mejor que yo. No hay restricción de volumen, no hay pérdida de volumen, una imagen radiopaca que está en la base del campo pulmonar derecho con una situación de conservación del borde cardíaco. Con esto es suficiente para decir yo de que este fenómeno de condensación, de esta ocupación del espacio aéreo, de esta ocupación del alveolo, está en el lóbulo inferior. Porque recuerden ustedes que el signo de la silueta es dos estructuras con la misma densidad en el mismo plano, pierden sus bordes. Dos estructuras con la misma densidad, pero en diferente plano, o sea, uno adelante y otro atrás, conservan su borde. El lóbulo inferior está por detrás, por eso que no se ha borrado el borde cardíaco derecho. Y si quieren, lo confirman en esta radiografía lateral, en donde ven la limitación de la cisura, no hay desplazamiento cisural, y todo este espacio que debería ser radiotransparente, como el espacio que está por detrás del esternón, que es el espacio retroesternal, el retrocardíaco, está totalmente opaco, comprobándose la condensación o la ocupación del espacio aéreo en un cuadro neumónico, ¿no? Acá es algo diferente, en donde nosotros tenemos una imagen radiopaca en donde sí está afectando
borrando, digamos así, el borde cardíaco, ¿no? Del lado derecho, un cuadro neumónico, y esto solamente con la representación frontal, podríamos decir de que está en el lóbulo medio. Igual acá, un gran infiltrado bronconeumónico que está afectando el borde cardíaco. Ahora, entre las dos, yo les presento esta izquierda y les presento esta derecha. ¿La etiología podría ser la misma? Podríamos aventurarnos a decir, bueno, doctor, este es bacteriano y esto al parecer es viral. Porque aquí hay una connotación clara de una ocupación del espacio aéreo con pérdida de la definición. Aquí es ciliar y también pérdida de la definición. Fíjense lo que sucede cuando le tomamos radiografías comparativas laterales. Veámosla de nuevo. Esta con esta de acá. Esta es su radiografía lateral del que estuvo en el lado izquierdo y esta es su radiografía lateral del que estuvo en el lado derecho, la del asterisco. ¿Será la misma etiología? Esto es atelectasia. ¿Por qué? Pérdida de volumen y desplazamiento cisural. Esto, no hay pérdida de volumen, el lóbulo medio está ahí, hay limitación de la cisura, cisura menor, cisura mayor, pero no pierde volumen, como en este caso. Entonces, acá, esto es muy probable que sea bacteriano y esto es una atelectasia viral. El asterisco también nos da una imagen que ya es para un ojo más experimentado, circunferencial, ovoideo, que son ganglios en el hilo, ¿no? Lo que les decía, este es un caso mío hace bastantes años, ya en el año 2007, cuando yo trabajaba en el Hospital Nailán, donde un pediatra sube y me dice, ¿qué te parece? ¿No? El pediatra lo quería referir porque estaba pensando en que era, que era un cuadro tumoral. Y ciertamente veíamos una imagen radiopaca, circunferencial, en el tercio superior del campo pulmonar. Esta niña tenía 7 años en ese tiempo. Pero el cuadro clínico era más para un problema infeccioso que para un problema tumoral. Si esto hubiera sido tumoral, el que lo dejáramos 7 días en el hospital con un tratamiento antibiótico, no iba a empeorar ni a mejorar el pronóstico, ¿no? En el supuesto caso de que usted hubiera sido tumoral. Lo dejamos, el pediatra accedió a dejarlo, le instaló el tratamiento antibiótico y miren ustedes cómo se difumina 7 días después de tratamiento esa opacidad que estaba desde el inicio, ¿no? Comprobándose de que esto era una neumonía redonda. Bueno, saliendo de la parte respiratoria, otra cosa de las cosas que llegan a emergencias, el lactante que vomita. La regurgitación es frecuente en lactantes si se trata de un fenómeno fisiológico que, francamente, cuando hay regurgitación no debería requerir estudios. Sin embargo, a veces la regurgitación es tan abundante, asusta al padre de familia, ¿no? Es difícil de diferenciarlo de un vómito y llegan a los servicios de urgencia o de emergencia. Cuando el paciente tiene pocos meses de vida, lo primero que se nos viene a la cabeza es la hipertrofia del píloro, entre las 3 a las 8 semanas de vida, con todo lo que arrastra eso, ¿no? Y uno segundo es el vólvulo intestinal asociado a malrotación, que obviamente nos va a dar signos de oclusión. Estas también son imágenes nuestras en ecografías hechas en pacientes, ¿no? Con hipertrofia de píloro. Nosotros tenemos la cavidad gástrica ocupada por un remanente lácteo, a diferencia de este que es más líquido, y tenemos una formación que muchas veces los radiólogos buscamos la vesícula biliar, que es la clave diagnóstica para poder identificar esta imagen que es típica de una hipertrofia, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a ver es el engrosamiento del músculo pilórico, el canal pilórico, que son expresadas en el famoso número pi, ¿no? 3.1416. 3 es 3 milímetros, a máximo 3 milímetros de grosor, de espesor del músculo pilórico. 14 es, bueno, no lo tenemos acá, pero es un corte transversal, el diámetro transversal de la región pilórica, y 16 es la longitud del píloro como máximo, ¿no? Aquí tenemos las dos medidas importantes que nosotros hacemos, el grosor del músculo pilórico
y la longitud del canal en toda su extensión. 3 milímetros de espesor, 16 milímetros, hasta 16 milímetros en el canal pilar. Y esta es la connotación de lo que nosotros observamos en una ecografía de parte blanda. Y esa es otra de las cosas. La solicitud debe ir encaminada a lo que deben ver. Si ustedes me dicen una ecografía abdominal, no es lo mismo que ustedes me digan, pues quiero una ecografía de píloro. Porque yo voy a utilizar los medios para enfocarme a eso. Pues no me dicen nada. La ecografía tal vez para nosotros no dejamos de ser médicos, ¿no? Conversamos con el paciente y podemos elegir, pero en lo que no estamos presentes, radiografía, tomografía, resonancias, tal vez las cosas las decide más el tecnólogo. Finalmente, lo que es los vólvulos, perdón, las malrotaciones, las malformaciones, algunas malformaciones congénitas, lo primero que hay que hacer es una radiografía simple y ver el luminograma. El luminograma es el patrón gaseoso que nosotros tenemos y que deberían verse, pues obviamente, con gas intestinal distal. Si nosotros no lo vemos y vemos una gran distensión de la cavidad gástrica o de gasas intestinales, obviamente podemos pensar en un proceso oclusivo o en un proceso suboclusivo. El paciente con sospecha de invaginación es otra de las cosas que lo pueden traer a la emergencia. Pacientes entre 5 meses de edad hasta los 2 años, en donde el origen es un prolapso de una asa intestinal llamada intussus septum, dentro de otra, ¿no? Una asa más caudal llamada intussus sapiens. La causa en el 90% no demuestra, no hay una causa orgánica, pero suele deberse a adenopatías localizadas en el hilo terminal. La mayoría son a nivel iliocecal, que provoca dolor cólico, sangre en heces, masas palpables, aunque se dice que en menos del 50% eso de la masa palpable no se encuentra. Predomina una sintomatología general o incluso dice que pueden haber hasta trastornos neurológicos, como un niño decaído, un niño letárgico o a veces infrecuentemente con convulsiones. Cuando nosotros hacemos una ecografía vamos a ver la famosa imagen, simula el tiro al blanco, ¿no? Unas circunferencias más blancas hiperecogénicas, otras circunferencias más negras hipoecogénicas y así. Y al Doppler, bueno, esto no está en color lamentablemente, pero tenemos circulación que llega, los vasos mesentéricos arremolinados, los vasos mesentéricos que están incrementados en la señal Doppler. Hay 2 cosas más que podrían ir a las áreas de emergencia. El niño con cojera y el niño con maltrato infantil, pero creo yo que eso debería ser meritorio de algún otro tipo de más grande o una charla especial. No lo hemos considerado acá, pero sí deberían hacerse el niño con cojera y el niño con maltrato infantil. Y bueno, tal vez si no los he aburrido mucho en alguna otra oportunidad, lo podríamos hacer, ¿no? Gracias por la atención, de verdad, muchas gracias. Excelente presentación que nos ha ayudado a clarificar más. No sé, alguna pregunta, un comentario. Estaba bastante claro. Entonces, si tienen una... las radiografías, la tomografía, exactamente más o menos, ¿cuántas radiografías equivale? 200, doctor. 200, porque pero no, para un cerebrito, ¿no? O sea, para hacer un cerebro depende de la longitud de los cortes. Un cerebro se dice que son 200 radiografías de tórax. Sin embargo, la multicorte disminuye un poco la cuestión de la radiación. Pero sí ténganlo en cuenta, ¿no? Porque esto es una bomba de tiempo. Incluso cuando son hospitalizados, muchas veces pues estamos haciéndole los controles y vemos en los servicios donde hay incluso hasta cada 6 horas radiografía. Yo creo que sí, eso me parece que sí deberíamos conversarlo bonito o llegar en los servicios protocolares. Y otra de las cosas que no debemos divorciarnos entre médicos asistentes y servicios de radiología. Y si es con contraste, ¿hay una variación por el contraste de la...? No, porque el contraste sea por kilo de peso, igualito que en pediatría. O sea, la radiación. Ah, no. Con la radiación, que haya una sumación de eso. No, nada de eso. Pero
pero lo que sí hay sumación es la radiología. Si tú le sacas una radiografía, 2 radiografías, 5 radiografías, esa radiación que se ha sido absorbida no se la quitan. Ese era el siguiente. Sí. Había algún tiempo que, digamos, ya... No, esa vía no se la quita nadie. La radiación absorbida no se la quita absolutamente nadie. Por eso que a nosotros nos dicen eso, ¿no? Cuando entramos a la residencia. Pero antes hacíamos más. Ahora ya un poco menos con toda la aparición de métodos un poco más sofisticados como la resonancia. Antes nosotros nos metíamos a hacer artrografías, ¿no? Teníamos que estar presentes, arteriografías que las hacíamos así, ¿no? Ahora ya hay más la angioresonancia, la angioten, no estamos nosotros dentro del área. Sí, de manera general, cuando en una radiografía podríamos indicar ya una ecografía inmediatamente o una tomografía. ¿En qué casos, por ejemplo? Bueno, hay que independizar y hay que identificar el caso, ¿no? Como les repito, algunas cosas se inicia por algo, no siempre se inicia con la radiografía, ¿sí? Se tiene que iniciar, pero dependiendo del criterio médico y obviamente del cuadro clínico. Bueno, doctor William, le expresamos nuestro agradecimiento. La presentación va a quedar grabada, entonces vamos a poderlo compartir el video. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, muy amable. La podemos guardar.